Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. Y Padre, tú nos ves con gran amor, Señor. Tú ves nuestras luchas, tú ves nuestros problemas. Y nosotros nos vemos en nuestros fracasos, pero tú nos ves con ternura, Señor. Pero también nos ves con la intención de levantarnos del lodo, jamás de dejarnos en el lodo. Porque el lodo no es bueno, tú tienes algo mejor para nosotros. Señor, háblanos el día de hoy. Obviamente tu palabra es preciosa y nos llamas a amarte con todo el corazón, con toda tu alma, con toda el alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y nos has dado nuestra mente, Señor, para esforzarnos y entender estas cosas que pueden llegar a nuestro corazón y transformarnos, Padre. Abre nuestra mente, pero sobre todo abre también nuestro corazón, Padre. Reflexionaba a veces, hemos estudiado muchas veces tanto la palabra, pero cuánto dejamos que transforme nuestro corazón. Transforma nuestro corazón, Señor. Haz una cirugía, Señor, y aviva nuestras vidas en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, hoy empezamos una carta fabulosa, la carta de Pablo a los Efesios. Es una linda carta. Esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia en Éfeso, pero se considera una carta circular, en el sentido que fue una carta que fue leída en otras iglesias de la provincia de Asia. El autor es Pablo, lo dice desde el principio de la carta. Pablo había estado en Éfeso en su segundo viaje misionero. Cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero a lo que es ahora Turquía, quiso ir a la zona occidental de Turquía, hacia la costa, hacia la zona de Éfeso, hacia Asia, lo que se llamaba Asia, la provincia de Asia, pero el Espíritu se lo impidió. Y entonces agarró hacia Troas y ahí el Señor le reveló a través de una visión de que llevar el Evangelio hacia Europa, hacia Macedonia, lo que es Yugoslavia, y hacia Grecia, y hacia Corinto, Acaya, la provincia de Macedonia, la provincia de Acaya. Y al regreso pasó por Éfeso, y ahí sí pasó a Éfeso, el Espíritu lo llevó a Éfeso, y dejó a Priscila y Aquila, aquellos compañeros que Pablo trabajó con ellos en Corinto. Entonces Priscila y Aquila los dejó Pablo ahí en Éfeso, predicó en la sinagoga, pero luego se fue en su viaje de regreso hacia Jerusalén y luego a Antioquía. Y en el tercer viaje misionero regresó. El segundo viaje misionero fue en el año 53. Fue en el año 53. En el año 53 fue que dejó a Priscila y Aquila en Éfeso. Y regresó en su tercer viaje misionero a Éfeso. Y ahí estuvo como 3 años, 2 años y medio y centavos, ministrando. Del año 53 al año 56. Y luego siguió viaje hacia Macedonia, hacia Acaya, la zona de Corinto. Y luego, debido a que había un plot para matarlo, se regresó por Macedonia. Y yendo camino hacia Jerusalén, pasó cerca de Éfeso, por el puerto de Miletos. Y ahí se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso, los mandó a llamar y tuvo un encuentro emocional, lindo, y lo tenemos en el libro de Hechos. Y ya Pablo llegó a Jerusalén. Fue por el año 57 que estuvo en Éfeso del 53 al 56, se iba hacia Macedonia, hacia Acaya, luego regresa y por el año 57 está pasando a despedirse de la iglesia de Éfeso, llega a Jerusalén, ahí lo agarran preso. Los judíos lo querían matar, entonces los soldados romanos lo agarran para protegerlo, lo iban a azotar, pero él dice, soy ciudadano romano, no, lo querían azotar para saber por qué lo estaban queriendo matar. Pero él dice, soy romano, entonces ya no lo podían azotar. Lo llevaron a Cesarea de Filipo para protegerlo, pero siguió arrestado y luego va hacia Roma y llega a Roma, donde estuvo en
preso domiciliario, es decir, estuvo en una casa alquilada por 2 años, se le permitió estar en una casa alquilada por 2 años mientras esperaba una audiencia con Nerón, el emperador romano, porque él había pedido audiencia con el emperador romano, porque el gobernador de Cesarea de Filipo lo que quería era dinero para soltar a Pablo, y Pablo no le iba a dar dinero. Entonces él dijo, apelo al gobernador, al emperador, y entonces lo enviaron hacia Roma. Entonces Pablo estuvo en Roma en ese arresto domiciliario del año 60 al 62. Luego fue liberado y unos cuantos años después lo volvieron a agarrar preso y lo mataron, le cortaron la cabeza ahí por el año 66 al 68, más o menos por esos años. Pero Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso estando preso, en cadenas. No estaba en una cárcel ahí con otros presos, necesariamente estaba en una casa, pero estaba encadenado con soldados romanos que lo tenían ahí agarrado, no podía salir de ahí. Y no solo escribió esa carta, escribió otras cartas, escribió 3 cartas más: la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, a Colosenses y la carta a Filemón, las cartas de prisión, carcelarias. En Hechos 28 vemos que Pablo estaba en arresto domiciliario. En Hechos 28, versículo 30 al 31, leemos: Pablo se quedó por 2 años entero en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. O sea, estuvo preso, pero tenía libertad para predicar el evangelio, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Estaba preso, pero podía enseñar la palabra del Señor. Es una bendición. Que estaba preso lo leemos en Efesios 6, 19, 20, cuando habla del evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Soy embajador, pero en cadenas. En Efesios 3:1, Pablo dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Interesante. Prisionero de Cristo Jesús. Es decir, estoy en cadenas, pero soy de Jesús. Estoy en las manos de Jesús. Podré estar en cadenas, pero le pertenezco a Jesús. Jesús es mi dueño. Es importante entender estas cosas, porque muchas veces son las circunstancias las que nos definen, y no debe ser así. Pablo dice en Efesios 4:1: yo pues prisionero del Señor, y está exhortando a la iglesia, le digo: ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo no estaba en manos de Roma o del emperador, estaba en manos de Jesús. Y Jesús ha prometido eso a nosotros. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano. Mi Padre, yo y el Padre, uno somos. Mis ovejas oyen mi voz, y ellas me siguen. Pablo lo siguió en la prisión. Allá lo envió el Señor Jesús. Pablo fue siguiendo a Jesús, y ese camino le llevó a la prisión. Es decir, Dios te va a llevar a donde Él quiera llevarte. Sus planes son lindos. Pablo envió esta carta por medio de Tíquico. En Efesios 6 leemos, versículo 21 al 22, saludos a todos los santos en Cristo Jesús, a los santos. Y se refiere a toda la iglesia. Y eso es importante, porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Efesios 6, 21 al 22. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Tíquico, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Entonces vemos acá a Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso que para que sepan la situación, es decir, ellos amaban a Pablo, querían saber su situación. Dice, todo lo va a hacer saber Tíquico. O sea, ¿por qué? Tíquico es el que lleva la carta. Amado hermano y fiel ministro, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones.
¿Cuál es el propósito de Pablo en esta carta? El propósito es hacerle saber las riquezas en Cristo. Ese es el propósito de Pablo. Que supiera el pueblo de Dios en Éfeso que eran millonarios espirituales. Y estaba leyendo una historia que menciona Warren Wiersbe en sus comentarios. Era de una millonaria que se llamaba Hetty Green. Murió en el año 1916. Esta mujer tenía una fortuna de $100 millones. Eso era bastante dinero. 1916, eso era una fortuna, si ahora lo es. Y en 1916 era una fortunota. Pero a pesar de ser millonaria, ella no calentaba el cereal para ahorrar dinero. Se lo comía frío para ahorrar centavos. Y a su hijo le tuvieron que amputar la pierna porque anduvo buscando una clínica gratis para no gastar con el médico. Y a la hora que halló una clínica gratis, pues le tuvieron que amputar la pierna porque era demasiado tarde. Y Warren Wiersbe decía, muchos creyentes viven en miseria como mendigos, y no está hablando materialmente, teniendo gran fortuna espiritual a su disposición. ¿Quién de nosotros no hemos pasado por ahí? Más de alguna vez andamos como mendigos cuando Dios tiene fortuna espiritual para nosotros, para no andar en el suelo. Y esto es lo que esta carta de Pablo a los Efesios enfatiza, las riquezas que tenemos en el Señor. Pues si no las sabemos, no las vamos a aprovechar. Entonces Pablo dice, capítulo 1 del libro de Éfeso: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bueno, no vamos a cubrir todo eso, pero quería leer un poco. Versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Pablo estaba ¿cómo? En cadenas, pero su corazón estaba libre. Y a veces muchos estamos en una iglesia al aire libre, pero nuestro corazón está atrapado, está encarcelado, en cadenas. Pablo, encadenado, escribió palabras de vida y de libertad que continúan ministrando a millones después de 2000 años. Pablo escribió y ahora, hoy en día, está ministrando nuestros corazones. Estaba en cadenas, pero su corazón estaba volando por los cielos. Estaba en el trono de Dios. No permitamos que corazón esté en cadenas de amargura, de pecado, de desesperación, si Jesús murió para darnos libertad y vida abundante. No lo permitamos. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Las circunstancias, las cadenas no definían a Pablo. Pablo empieza diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. No existía una posición espiritual no ante la presencia de Dios, pero una responsabilidad, un honor mayor que llegar a ser apóstol de Jesús. Y Pablo no se olvidó eso. Estando en cadenas, él dice, yo soy un apóstol de Cristo Jesús, un embajador, un enviado, un mensajero, un vocero, un pastor. Y pastoreó a las iglesias estando en cadenas. Soy un profeta de Cristo Jesús. Profetizó. Habló palabra de Dios estando en cadenas. Lo fue hasta que Dios lo llamó a casa. Nada, ninguna persona, ninguna circunstancia, ningún evento se lo impidió. Nunca se olvidó su posición privilegiada en Cristo. ¿Cuántas veces a mí se me ha olvidado mi posición en Cristo? Por las circunstancias.
¿Cómo necesitamos aprender? ¿Cómo necesitamos leer la palabra? No leerla como quien lee el periódico, pero para reflexionar y despertar. Pablo nunca olvidó no solo su posición, sino su misión. Su misión era ministrar a otros, edificar a otros, edificar al pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Un día vamos a descansar. Ahora podemos descansar en el Señor, no estoy diciendo eso, pero el Señor dijo, la hora viene cuando nadie puede trabajar. Y ahora es el tiempo de laborar. Y un día vamos a descansar. Y ahora echémosle ganas, no importa las circunstancias. En Filipenses 1, versículo 12, Pablo estaba en prisión. Acuérdese, escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pablo está en prisión y dice, yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. O sea que tus circunstancias, mis circunstancias, si nosotros creemos en el Señor, van a redundar en el progreso del Evangelio. De manera, dice Pablo, que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, mis cadenas, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. O sea, Pablo veía en prisión hasta una bendición en sus circunstancias. A un hombre así, ¿cómo lo vences? ¿Cómo lo detienes a un hombre así? No lo detienes. Señor, ayúdanos a abrir los ojos. Abrir los ojos ahora mismo, ahorita mismo pudiéramos pararnos, apagar la luz y reflexionar en esto. Mira mis circunstancias, mira tus circunstancias y dice, Señor, en estas circunstancias yo soy un hijo del Dios viviente. En estas circunstancias tú me has escogido para vivir una vida abundante. En estas circunstancias tú me has escogido para vivir entendiendo las riquezas espirituales que me has dado. En estas circunstancias tú me has dado poder para hacerte útil. En estas circunstancias tú me has dado poder para no tirarme al lodo. Y Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. La palabra santo es agios y se traduce en la King James 161 veces holy y 61 veces saints. Y la palabra es santo. ¿Qué quiere decir santo? En el sentido bíblico, no en el sentido de alguna organización religiosa, porque no me interesa eso. No. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios nos enseña que la palabra santo quiere decir apartado para Dios, para su uso. Por ejemplo, las cosas que están en el templo, que estaban en el templo eran santas. ¿Qué quiere decir? Apartadas para el uso de Dios. No era para usarlas para otras cosas, era para el uso de Dios, para el servicio exclusivo de Dios. Se aplica a objetos, lugares, el templo es santo, apartado para Dios. Y las personas. En el Nuevo Testamento leemos que se aplica la palabra santo a los apóstoles, a los profetas, porque han sido apartados para la obra de Dios. Y para los cristianos, aquí Pablo está hablando a los santos que están en Éfeso. No era aquellos que tenían una aureola en la cabeza. Eran todos los cristianos en Éfeso, los llama santos, porque están apartados. No quiere decir apartados del mundo en el sentido yo aquí no me meto, pero apartados del pecado del mundo. Y apartados para el propósito de Dios. O sea, hemos sido llamados del a salir del pecado del mundo. Y estamos llamados y apartados para servir a Dios, para vivir para Dios. Entonces, nosotros somos santos porque hemos sido apartados para vivir para el Señor. Pero, al ser apartados para vivir para el Señor, va a ocurrir esa santificación, que quiere decir que vamos a ir caminando en moralidad, no en inmoralidad, no, sino en una rectitud. No vamos a caminar en pecado, sino que vamos a ir caminando rectamente en pureza de corazón. Pero todo eso Dios lo va a ir haciendo en nosotros.
Y en el sentido que está hablando, porque nadie ahí era perfecto en la iglesia de Éfeso. Son imperfectos como nosotros, pero somos apartados para el servicio de Dios. Y es en ese sentido que Pablo le está llamando. Somos santos. Y yo creo que es en ambos sentidos. Aquellos que han sido apartados para servir a Dios, pero que también están caminando en una vida recta. Fíjate que dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y veremos más adelante en el capítulo 1 que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. En el versículo 4 habla de que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Es decir, y vamos a elaborar más en eso. Dios nos ha sacado del mundo, santos que están en Éfeso, santos, apartados para el Señor. En 1 de Pedro 2, 9 al 10, Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz adquirida. Es decir, hay una razón. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con su preciosa sangre, para posesión de Dios, le pertenecemos a Dios, a fin de que no nos apartó para estar en una esquina, nos apartó para vivir una vida abundante, proclamando la buena noticia, con alegría y con gozo, la noticia que hay un Salvador que ha pagado por nuestros pecados, preciosa sangre. No significa perfectos por méritos personales. En Gálatas vimos que Pablo dijo, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, Cristo murió en vano. Es decir, si la justicia viene por cumplir la ley, si voy a ser santo porque cumplo perfectamente la ley, entonces Cristo de nada sirvió que muriera, no era necesario que muriera, podíamos haberlo hecho nosotros con nuestra rectitud. No podemos. 30 años después de su conversión, Pablo recibió al Señor ahí por el año 34. Esta carta fue escrita ahí por el año 60, entre el 60 y el 62, probablemente por el 60. Casi 30 años después, Pablo en la carta a Filipenses está hablando de su deseo de ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, dice, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Pablo mismo, 30 años después de caminar con el Señor, decía, yo no tengo una justicia propia. Me vas a hallar lleno de errores. La justicia que vas a hallar en mí es la que viene por Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo. 30 años después, él no hubiera aceptado que le dijeran, San Pablo, vamos a ofrecerte un sacrificio. ¿Qué hizo cuando Pablo le quisieron ofrecer un sacrificio? Se rasgó las túnicas. Yo creo que desde el cielo se está rasgando la túnica a Pablo cuando van y le rezan y le prenden candelas. El concepto de santos de la Iglesia Católica no es bíblico. Todos los cristianos somos santos, porque sin la sangre de Cristo nadie es aceptable ante Dios, y con la sangre de Cristo todos hemos sido aceptados por Dios. No es una organización la que nos hace santos, es la sangre de Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? No lo decide Calvary Chapel Emmanuel, no lo decide Calvary Chapel Costa Mesa que tú eres santo, lo decidió Jesucristo. Él derramó su sangre y eres apartado y eres santificado. En 2 Corintios, Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Al que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios. Estamos revestidos de la rectitud de Jesucristo. No en vano Él fue hecho maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que cuelga de un madero. Cristo tomó esa posición de ser maldito de Dios por nuestros pecados. ¿Tú crees que eso no compra nuestra santificación? Vaya que no. Claro que sí. Compra nuestra satisfacción.
No necesitamos ir a un santo que ha partido de la presencia de Dios, que no nos oye. Podemos venir a Cristo. En Hebreos, el autor, no sé si es Pablo, dice: retengamos nuestra fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino un sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza al trono de gracia. ¿Por qué vas a ir a un santo que murió cuando podemos venir a la presencia de Dios? Somos santos. Por Cristo Jesús podemos venir. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más dijo eso. María no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Pedro, San Juan, ellos no dijeron: yo soy el camino. Jesús fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Venimos a Jesús. Tenemos ese privilegio. Entonces todos somos santos. Podemos decirlo: somos santos. Si has recibido a Cristo, dilo con autoridad: somos santos. Si no has recibido a Cristo, recíbelo y lo vas a poder decir. A los santos que están en Éfeso, ya vimos que Pablo fue a Éfeso en su segundo viaje misionero, ahí por el año 53, en el regreso yendo hacia Jerusalén. Y vimos que en el tercer viaje misionero llegó Pablo a Éfeso, donde ministró por casi 3 años. Cuando llegó Pablo, ya había llegado Apolo. Acuérdense que dejó a Priscila y Aquila en Éfeso en su segundo viaje misionero, y luego Pablo va para Jerusalén y luego a Cesarea de Filipo, Antioquía. Y cuando Pablo, antes de regresar, llega Apolo, que fue un gran defensor de la fe ante los judíos. Priscila y Aquila lo guiaron mejor en el camino del Señor y fue muy útil Apolo ahí en Éfeso. Ministró Apolos en Éfeso y después se fue a Corinto a ministrar. Y cuando Pablo regresa a Éfeso, Apolo está en Corinto ministrando. Pablo, cuando llega a Éfeso, ministra 3 meses en una sinagoga. Eso lo leemos en Hechos 19, el 8 al 11. No vamos a leerlo para ahorrar tiempo. Y de ahí se va a la escuela de Tirano, porque los judíos le hicieron la vida difícil y se tuvo que ir a enseñar en la escuela de Tirano, donde enseñó por 2 años. Y Dios hizo grandes milagros. Puedes leerlo. Hubo gran revolución en Asia cuando Pablo estuvo ministrando. Vamos a Hechos 19. En Hechos 19 vemos el impacto que hace el Evangelio cuando lo recibe un corazón abierto a la verdad. En Hechos 19 leemos, versículo 18: muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Pero se arrepintieron. Y muchos de los que practicaban la magia, las limpias y todas esas cosas, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. ¿Cuál fue el cambio? Hubo un cambio. Ellos trajeron al fuego, toda la basura. Su precio llegaba a 50,000 piezas de plata. ¿Sabe cuánto es eso? Casi $4 millones. Sí. Si tú te quieres deshacer del licor, no se lo vendas al vecino, tíralo al baño. Si te quieres deshacer de marihuana, no se lo vendas al vecino. Quémala y no te pongas a olerla, por favor. Hay un verdadero arrepentimiento. Si hay un verdadero arrepentimiento, te alejas de esos lugares. Amén. Pero vemos acá, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. En el capítulo 19 de Hechos, Demetrio se levanta contra Pablo, porque dice: nuestra prosperidad depende del comercio. Estaba el templo a la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo. Era un templo enorme, 200 metros de largo, o por ahí, 160 de largo, no sé cuántos metros de ancho, no sé cuántos cientos de columnas maravillosas. Eso era increíble. Y tenía a la diosa Diana. Hay un ídolo. Y dice: corremos peligro que nuestro negocio se caiga, porque los artífices de los dioses, de los ídolos, el negocio le está viniendo para abajo.
Así fue de fuerte el impacto del Evangelio. La gente estaba dejando la idolatría. Y no solo eso, ellos tenían miedo de que hasta el templo iba a perder su reputación. Pues la gente estaba abandonando las tradiciones idólatras. Y en Hechos 20 puede leer cuando Pablo se reúne con los ancianos en Mileto y se despide de ellos. Lo puede leer en otro momento. Ahora, vemos que Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. La palabra fiel es pistos. Quiere decir fiel. La palabra quiere decir alguien confiable en el ejercicio de sus responsabilidades. Una persona fiel es que tú le dices: óyeme, cuídame el negocio, te dejo acá para que pagues, y cuando llegas te robaron todo y él en la playa bañándose. No, ese no fue fiel. ¿Me entiendes? Entonces, fiel es alguien que le puedes confiar las cosas, pero también fiel en el sentido acá es alguien que tiene fe, porque la palabra quiere decir fe. Tiene fe en Jesucristo, cree en sus promesas, ha abrazado las enseñanzas de Jesús y se mantiene abrazando esas enseñanzas, su vida guiadas por eso. Entonces, una persona fiel en el Evangelio es una persona que se mantiene en el Evangelio. Es como una persona fiel en el matrimonio, que no anda con otras mujeres. Una persona fiel es una persona dedicada, abrazando esas promesas. Y porque abraza esas promesas, es confiable. Esa persona no es hoy sí, mañana no. Hoy sigo a Jesús, mañana me tiro al pecado. Una persona fiel es: hoy sigo a Jesús, mañana sigo a Jesús, hasta que me lleve a casa. Oh, Señor, ayúdame. Esa es la persona fiel, la que dice: Señor, ayúdame. La persona que dice: oh, yo la hago solo, no pasa de unos minutos y te quiebras la nuca, porque sin la ayuda del Señor no llegamos. Pero el Señor es fiel y nosotros podemos ser fieles porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. Ahora, ellos estaban establecidos, son fieles en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se trata de estar en Cristo. Tú puedes estar en Calvary Chapel Emanuel hoy, pero la pregunta es: ¿estás en Cristo? Y eso es una gran diferencia. Estar en Cristo. Y Pablo dice: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz. Es el saludo característico de Pablo en las 13 epístolas. En Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3 dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gálatas 1:3, Filipenses 1:2, Filemón 1:3, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Colosenses 1:2, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. 1 Tesalonicenses 1:1, gracia a vosotros y paz. 2 Tesalonicenses 1:2, gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Titos 1:4, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Gracia y paz. ¿Qué quiere decir gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir? Lo pensé un poco. Gracia y paz. Pablo está invocando una bendición sobre la iglesia de Éfeso. Pablo no está diciendo: ojalá que ustedes conozcan la gracia. Pablo no está diciendo: ojalá que ustedes experimenten la paz. Ojalá. Yo creo que Pablo está invocando bendición. Pablo está invocando una bendición, como cuando Dios le dice a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: habla a los hijos de Israel y los bendeciré, así les dirás: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Así invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces Pablo está invocando gracia sobre la iglesia en Éfeso y paz. Yo creo que Dios, al invocar Pablo esto, Dios iba a proporcionar gracia y paz a la iglesia de Éfeso.
No iban a ser palabras al aire. Gracia quiere decir un favor inmerecido. Favor de Dios, el favor de Dios. ¿No necesitamos el favor de Dios? ¿No necesitamos el perdón de Dios? ¿No necesitamos la fortaleza de Dios? ¿No necesitamos los recursos de Dios? La sabiduría para caminar, el entendimiento de las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar, para ver las cosas bien y no meternos donde no debemos meternos. No necesitamos la ayuda de Dios, no la merecemos. Entonces dice, gracia, favor inmerecido. Y la paz de Dios. Número uno, hay que tener paz con Dios. Pues estás con guerra con Dios, ¿cómo vas a tener la paz de Dios? Pero aquí Pablo está hablando ambas cosas. Sobre todo la paz de Dios. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Se lo dijo a sus discípulos. El mundo no puede tener la paz de Jesús hasta que haga paz con Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Todo eso viene por la gracia. Primero viene gracia. Si tienes la gracia de Dios, puedes experimentar la paz de Dios. Pablo en su epístola a los Romanos dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es por fe que tenemos acceso al favor de Dios. Tenemos acceso. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y necesitamos la paz de Dios. Yo necesito la paz de Dios. Mira, cuando no tenemos la paz de Dios, tomamos decisiones incorrectas. Nunca tomes decisiones cuando estás todo agitado y sin paz. Cuando no tenemos la paz de Dios, actuamos arrebatadamente, afectamos a otros, somos inaguantables. Andamos en miseria y perdemos oportunidades cuando no tenemos la paz de Dios. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Dice de Dios nuestro Padre, no estamos huérfanos. Tenemos un papá maravilloso, poderoso, nos ama, conoce nuestras necesidades y está a la par nuestra. Es nuestro Padre, somos miembros de una familia, no es solo mi Padre, es nuestro Padre. Somos una familia. Es importante saber que somos una familia, no solo mentalmente, sino que actuemos en esa realidad. Actuemos en esa verdad. Es hermoso cuando veo personas que se integran y se visitan y se reúnen y se invitan a comer y como una familia. Me da gozo ver eso. Dios es nuestro Padre. En 2 Corintios Pablo habla que Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Marcos hablaba que Dios estaba con nosotros. Emmanuel, habitaré en ellos. Porque Dios lo ha dicho, podemos decir sí. Yo seré para vosotros padres. Si Dios dice yo seré para vosotros padres, ¿no crees que va a dejar de serlo o lo va a hacer? Lo va a hacer. En lugar tras lugar la Biblia dice que somos hijos de Dios, los que hemos venido a Cristo. Dice todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Debemos de clamar al papá. Tenemos un papá. Podemos clamar. Somos hijos de Dios. Pablo dice, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A veces se usa el término Señor Jesucristo sin pensarlo. Pero la palabra Señor es un título. ¿Sabe lo que es un Señor? Es alguien que tiene autoridad sobre uno. Señor Jesucristo quiere decir de que le hemos dado derecho, acceso a que dirija nuestras vidas. Jesucristo es un Salvador nuestro, es el Salvador, es nuestro amigo, pero es nuestro Señor también. Y eso es bien importante. Es nuestra cabeza, es nuestro líder, es nuestro guía, nuestro jefe, nuestro director. Merece nuestra obediencia, porque no es un dictador caprichoso. En este mundo tenemos dictadores caprichosos. Él es un buen pastor. Merece que le escuchemos.
Todos necesitamos dirección. Tu cuerpo necesita una cabeza, ¿no? Y nosotros necesitamos una cabeza. ¿Quién va a ser tu cabeza? Necesitamos a Jesús. Qué lindo que Él quiere ser nuestra cabeza. Te aseguro que mucha gente diría, no, yo no quiero ser cabeza tuya, hermano. Ser cabeza tuya va a ser un dolor de cabeza. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién puede decir amén? No cualquiera diría yo quiero ser tu cabeza. No, eso estar aguantándote a ti, estar luchando contigo para que me obedezcas, quiere ganas. Pero Jesús quiere ser nuestra cabeza. ¿No crees que merece todo nuestro agradecimiento? Jesús quiere ser y debe ser nuestra cabeza. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea la palabra. Bueno, ese es el tema principal de la carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido. Mira, los hombres más ricos del mundo, estaba viendo la fortuna de ellos en el año 2015. ¿Sabes cuánto dinero tiene Bill Gates? 76 mil millones de dólares. 76 mil millones de dólares. ¡Qué aburrido! Te gastas $1 millón diario y no te lo acabas, aunque vivas 100 años. Si te gastas $1 millón diario, no te lo acabas. 76 mil millones de dólares. Carlos Sim es el segundo más millonario. 72 mil millones. Casi le llega al otro. Por 4 mil millones. Ya a ese nivel creo que no importa. 72 mil millones. Amancio Ortega. ¿Saben de dónde es Amancio Ortega? Yo nunca lo había oído. Pero tiene 64 mil millones. Y Warren Buffett, 58.200 millones. Ahora te digo una cosa. En el mundo material, eso es mucho dinero. ¿Crees que las riquezas de Dios para nosotros son menores en el mundo espiritual? Mira lo que dice. No me preguntes a mí. Mira lo que dice. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ellos no tienen todo el dinero disponible del mundo, o lo tienen. Bill Gates no tiene todo el dinero del mundo. Carlos Slim no tiene todo el dinero del mundo. Amancio Ortega no tiene todo el dinero del mundo. Nosotros tenemos acceso a toda bendición espiritual. A toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios. Y la palabra bendito, euloqueos, quiere decir hablar bien de alguien, pero si hablamos de Dios, quiere decir que Dios sea alabado, exaltado, que hablemos bien, grandes cosas de Él porque lo merece. Pero también cuando se trata de Dios bendiciendo al hombre, es Dios prosperando y bendiciendo y favoreciéndonos. Aquí está hablándolo hacia Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo es, Dios sea exaltado por nosotros. Pero llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El término Dios se está aplicando a Jesucristo aquí. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Ahí dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se está refiriendo al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Jesús es Dios y es hombre. Explícamelo. Estás loco. ¿Quién lo puede explicar? Dímelo. ¿Estás cuerdo? Porque la Biblia lo dice. Pero no se puede explicar. Sabemos que Dios, Jesús, existía desde la eternidad. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan leemos, en el principio estaba el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En Filipenses, Pablo dice, tened esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces Jesús, el Verbo, tomó un cuerpo humano, pero no solo tomó un cuerpo, sino que tomó la naturaleza humana. Fue Dios y hombre a la vez. Y como hombre fue mediador y es mediador ante Dios por nosotros, porque un mediador tiene que venir de nosotros.
Y como mediador ante Dios, Él mira al Padre como su Dios. Por eso Jesús, cuando resucita y tiene esa interacción con María Magdalena, le dice: ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús, como hombre, mira al Padre como Dios. Pero Jesús es Dios. Por eso vemos que también dice la Biblia acá: al Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de Jesucristo. Ahora, un gato, si tiene hijos, son gatitos, ¿verdad? No son perros. Un ser humano, si tiene hijos, son seres humanos. Nosotros somos hijos adoptados por Dios, pero Jesús no fue adoptado por el Padre. Entonces la palabra Padre de Jesucristo quiere decir de la misma naturaleza divina, en una relación entre el Verbo y el Padre, como la que existe entre un hijo y su Padre. ¿Me explico? ¿Lo captamos o no lo captamos? Son verdades muy difíciles de entender, pero me explico la exposición de la verdad. Esta verdad la he expuesto a ustedes, yo no la puedo entender, pero la creo. ¿Sabes qué? Yo creo a Dios más que yo creo a mi cerebro. Mi cerebro no puede entender cosas tan profundas. Aún esta carta al libro de Pablo a los Efesios o cualquier escritura, yo el estudio y siempre digo: Señor, hay tanto que aprender acá, hay tanto que entender que yo no tengo capacidad. Pero aprendemos algo entendemos que nos ayuda a conocer a Dios y a ser transformados por Dios. Entonces vemos que está diciendo Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es un hecho. Nos ha bendecido. Nos ha favorecido con riquezas espirituales. Están disponibles. Toda bendición espiritual. Mira, estamos en una batalla espiritual. ¿Quién dice amén? Estamos en una batalla. Somos tentados. ¿Quién de ustedes es tentado? Somos tentados. Tenemos luchas. Y además, estamos en una obra espiritual. ¿Quién de ustedes está realmente en su corazón queriendo participar en la obra de Dios en la tierra? Pues levanten la mano. Gloria al Señor. Para ello necesitamos ayuda, recursos. Si tú quieres construir un edificio, necesitas ladrillos, necesitas energía. Para la obra de Dios necesitamos recursos. Todo eso está disponible. Aprovechémoslo, porque han sido dados para nosotros. Para vencer las batallas tenemos recursos, tenemos armas, tenemos protección. Olvídate los aviones modernos, esos tanques nuevos, esas armas. Nosotros espiritualmente tenemos algo más poderoso, tan poderoso que no se pueden mejorar. Lo que podemos es aprender a usarlas. Lo que podemos hacer es tener acceso a ellas, ir a agarrarlas, porque el acceso está disponible. Están en los lugares celestiales en Cristo. Están en Cristo. Están disponibles en Cristo. Charles Spurgeon dijo esto: debemos nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones temporales. Son más de lo que merecemos. ¿Quién de ustedes tuvo salud para venir a la iglesia? Venimos. Algo hemos tenido de comida esta semana, ¿no? Tal vez algunos no tuvieron tanto como otros, pero ha habido comida. Y en la iglesia tenemos alimento los lunes para el que no tiene comida. Tenemos comida. No lo merecemos realmente. Si somos honestos y no parciales, porque somos parciales, ¿verdad? No, yo sí, a mí dame todo. No, si somos parciales y vemos nuestro comportamiento, merecemos el infierno. Somos egoístas. Tenemos un corazón engañoso. Pero Dios nos da de comer. Entonces, Spurgeon dice: debemos agradecer a Dios con grandes truenos y aleluyas por las bendiciones espirituales que nos ha dado. Y luego dice: un corazón nuevo es mejor que un abrigo nuevo. Wow. ¿Es cierto o no es cierto? Un corazón nuevo es mejor que un abrigo nuevo. Alimentarse de Cristo, es decir, su palabra, es mejor que la mejor de las comidas terrenales. ¿Cierto o no? Nada de eso se compara con la palabra de Dios. En serio.
En serio. Yo prefiero comer algo sencillo todos los días y tener la palabra de Dios que comer banquetes todos los días y no tener la palabra de Dios. ¿Quién puede decir amén a eso? En serio. Spurgeon dice, ser heredero de Dios es mejor que ser heredero del mundo del hombre más rico. ¿De quién quiere ser heredero? ¿De Warren Buffett o del creador del universo? Dice, tener a Dios como nuestra porción es bendición, mayor bendición que poseer grandes extensiones de tierra. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales, son las más finas, ricas y duraderas de todas las bendiciones. Su valor es inestimable. Harry Ironside, que fue un teólogo, pastor y escritor, dijo lo siguiente, comenta, es una historia lo que comparte esta historia. Un hombre de la nobleza inglesa murió dejando una gran herencia, dejó una gran herencia enorme a su pariente más cercano. Bueno, su pariente más cercano vivía en Montana. Y las autoridades estuvieron buscándolo y lo buscaban para dar la noticia, oye, tienes millones y millones en Inglaterra, ve a recoger tu dinero. Y no lo hallaban. Y cuando lo encontraron viviendo en una pobreza extrema. Pero pobre, no tenía ni para comer. La herencia era suya todo el tiempo. Pero vivía en pobreza extrema porque no sabía de su riqueza. Nomás le dieron la noticia. Se compró un traje, se compró un tiquete y se fue. Patitas, ¿para qué las quiero? Se fue para Inglaterra a agarrar su dinero. Los reporteros le preguntaron, ¿para dónde va? Dijo, voy a tomar posesión de mi herencia. Y Ironside dice, tú y yo somos mucho más ricos que él, pero tomamos realmente por fe posesión de las cosas que son nuestras en Cristo. Están ahí. ¿Las tomamos? Todas las bendiciones espirituales se hallan en Cristo, están en Cristo, no las merecemos. No están en nuestra buena rectitud, están en Cristo, la justicia que Él nos da. Hebreos, lo hemos leído, ya lo leí antes, Hebreos 4, 14 al 16, es uno de mis versículos favoritos. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, teniendo pues un gran sumo sacerdote, ¿sabes qué? Un sacerdote es establecido por los pecadores. Si no eres pecador, no necesitas un sacerdote que te represente. Teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo por nosotros. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos ayuda. Gracias para la ayuda oportuna. Tenemos acceso al trono, a todo lo que necesitamos, podemos pedir. De hecho, debemos pedir. ¿Quién nos invita a pedir? ¿Yo? Jesús. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Quién de vosotros que tiene un hijo, le pide pan, le dará una piedra? Le pide un pescado, le dará una serpiente. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo sabrá dar buenas cosas a quienes se lo piden. Nos llama malos el Señor de entradita. Somos malos, dice. Pero si somos hijos de Dios, por la sangre de Cristo, Él nos va a dar lo que necesitemos, material y espiritualmente. Claro, si pedimos cosas malas, ¿qué padre le va a dar cosas malas a un hijo? Si un hijo de 3 años le dice, papá, quiero que me prestes el fusil, quiero jugar con el fusil, no se lo vas a dar. Es decir, Dios nos quiere bendecir, pero a veces nosotros pedimos lo que no nos conviene, no nos lo va a dar. O si no es el tiempo, o si tiene algo mejor, pues te va a dar algo mejor. Pero si tú te adelantas y agarras lo que tú quieres, pues te fregaste, te amolaste, porque Él tenía algo mejor. Me llama mucho la atención la reflexión que hace Charles Spurgeon. Estoy leyendo algunos de sus escritos hoy, estos días. Y está hablando sobre la oración. Y él hace esta reflexión. El Salmo 147, 9 dice, Él da su alimento al ganado y a las crías de los cuervos cuando chían. El Señor dijo, considerad los cuervos. Ya ve, hay que considerarlos. Considerad los cuervos,
que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Y Spurgeon dice lo siguiente, eso es lo que dijo Jesucristo. Pero ahora veamos lo que dice. Spurgeon reflexiona y dice, si Dios escucha a las crías de los cuervos cuando tienen hambre, ¿acaso no te va a escuchar a ti? Dice. El cuervo es solamente un pobre pájaro inmundo. Tú, sin embargo, eres un alma inmortal. ¿Crees que Dios va a escuchar a una criatura tan baja e insignificante como un cuervo y no te va a escuchar a ti, que has sido formado a su propia imagen? Acuérdate lo que dice el Salmo. Él da su alimento al ganado y a las crías de los cuervos cuando chillan. Pero es que a veces no chillamos. Y Spurgeon dice, los cuervos a veces tienen gran ventaja sobre algunos pecadores que buscan a Dios en oración. Las crías de los cuervos tienen urgencia por la comida más que algunos por sus propias almas. A veces ahí están las crías de cuervos. No va a hacer ruido, pero ahí están chillando y chillando para que les den de comer. Y nosotros no chillamos al Señor para que nos ayude. Y dice, pues por supuesto no vas a recibir ayuda. Spurgeon dice, la entrada a la tierra de la gloria celestial no es para los que duermen. Los dormilones perezosos tendrán que despertar en el infierno. ¡Wow! Si Dios se complace en suplir alimento a las bestias del campo, ¿no cree que se deleita más en suplir a sus propios hijos? El clamor de la cría de un cuervo no es nada más que el clamor natural de una criatura. Pero tu clamor, si es sincero, es el resultado de una obra de gracia en tu corazón. Cuando tú clamas, es el Espíritu Santo clamando a través tuya. ¿No es cierto? Mira, cuando tú estás luchando contra tentaciones o tienes alguna situación difícil y tú quieres que Dios te ayude a hacer lo bueno, ¿tú crees que Dios no te va a escuchar? Si tú tienes necesidad de sabiduría para educar a tus hijos, si tú tienes necesidad de sabiduría en el trabajo o en cualquier situación y quieres hacer lo que es correcto, ¿tú crees que Dios no te la va a dar? Si a los cuervos les da de comer y a las bestias del campo. Me llama la atención esta reflexión que hace Spurgeon y ahí cerramos. Cuando el Creador da a la criatura el poder de la sed, ¿por qué crees que Dios produce en el ser humano, en un animal, la necesidad de sed y tiene sed? ¿Para qué lo hace? ¿Para que tome agua? ¿O por qué crees que le produce sed? ¿Para que se ponga a bailar? No, le da sed para que tome agua. ¿Cierto? ¿Y por qué le da sed para que tome agua? Porque existe el agua que le va a satisfacer y va a necesitar él esa agua para su salud física. ¿Por qué produce Dios en nosotros la capacidad de tener hambre? Por dos razones. Primero, porque necesitamos alimento, y segundo, porque es una bendición deleitarse con una buena comida. Dios da esa capacidad porque la quiere suplir. Si Dios nos dice de que oremos y produce en nosotros una necesidad de clamar a Dios, es porque Él ha creado la respuesta para nuestra necesidad. Vengamos al trono de gracia y recordemos de que Dios sabe lo que es mejor. Amén. Padre, nos has bendecido, Señor, con salvación. Nos has bendecido, Señor. Si Pablo con cadenas podía decir soy apóstol y bendecir a otros, Señor, nos muestra que el tener acceso no basta, hay que ir y tomar esas bendiciones. Y Señor, ayúdanos a tomar esas bendiciones que nos has dado, a venir al trono de gracia. Y si los cuervos claman por la comida, Señor, nosotros como hijos del Dios viviente, venir a ti, Señor, y decir, Señor, transfórmame. Señor, perdóname. Señor, abre mis ojos para poder ver todo lo que me has dado. Y Señor, poder caminar con gozo, Señor. Y poder agradecerte, Señor, al abrir los ojos a todo lo que tú has provisto. Señor, hoy estamos acá muchos, no en el lodo,
por tu gracia y tu misericordia. Muchos estamos no en el lodo, porque hemos abrazado esas bendiciones espirituales. Y Señor, pero no solo no queremos estar en el lodo, queremos volar en las alturas, Señor. Y tú nos has dado bendiciones espirituales en los lugares celestiales para ellos, Señor. Señor, derrama tu Santo Espíritu que está accesible para cada uno de nosotros. Haz una obra, te lo pedimos hoy, Señor. Si tú nunca has recibido a Cristo Jesús, eso es lo más importante. Tiene que haber una convicción en tu corazón que necesitas a Jesús. Pídele perdón al Señor por tus pecados y recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué caminar en el lodo cuando podemos volar en las alturas? Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida y pasar a ser de un pecador alejado de ti a un santo de tu iglesia para tu lindo propósito. Dame tu espíritu y tus bendiciones espirituales las busco y las deseo y las recibo hoy en nombre de Jesús. Amén.